Dios la bendiga. Gracias. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por la batalla que tuvieron que ganar por la mañana para poder venir a la iglesia. Es una victoria, es un triunfo. Si de algo tenemos que enterarnos es que desde el día que se arrepintió, desde el día que aceptó a Cristo, debe de saber que está en guerra. Y esa situación es de la que hoy nosotros vamos a considerar, estimulándoles a recurrir a los recursos que tenemos de parte de Dios al alcance de la mano y de la fe de cada uno de nosotros para tener siempre la victoria en sus propias vidas. Pablo está hablando en el capítulo número 6 y dice la Biblia en el versículo número 12, porque no, habla de la razón, dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también en Isaías capítulo número 59, Isaías capítulo número 59, el versículo número 19 dice esto: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Y escuchen esto: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias, Señor, por las razones que expones como un mecanismo de salvación, Señor, a nuestros corazones, que en todo tiempo, Señor, desde que el hombre ha salido, Dios, de las tinieblas, desde que ha salido del reino de Satanás, desde que ha venido a la vida espiritual, Señor, debe de saber que está en una guerra continua. Y una guerra, Señor, que no es contra unos ni contra otros. Es una guerra estimulada, Señor, por el enemigo en nuestros propios corazones, de manera que de manera particular, Señor, seamos estorbados en todo tiempo, Señor, para no llegar a la meta. Ayúdanos a entender, Dios, este pasaje de tu palabra, que puede en todo tiempo, Señor, darnos la certidumbre, la certeza y la gloria, Señor, contigo, disfrutando, Señor, de una victoria. Ayúdanos, Dios, en todo momento a ocuparnos de nuestras vidas en todo tiempo. Sea tu Espíritu Santo, Señor, quien siga gobernando, Señor, el corazón de cada uno de los hermanos y nos lleve siempre en todo tiempo a la victoria. Gracias, Dios, porque pues también tu palabra dice que en todos los lugares, en cualquier parte del mundo, el enemigo, aunque no es omnipresente, pero tiene legiones, tiene principados, tiene potestades. Hay miles y miles de demonios que están de una manera determinante, Señor, en poder no permitir, Señor, que ninguno de tus hijos llegue, Dios, a la meta. Pero Dios, gracias por tu palabra, por los recursos que tenemos en ella, y te pido, Dios, nos hagas sumamente conscientes de nuestro deber personal, de poder asumir, Señor, todo lo que nosotros debemos de montarnos en el corazón y poder, Señor, tener la victoria en Cristo. Gracias, Dios, por este recurso que nos has dejado. Bendice a tu iglesia en cualquier parte del mundo, bendice a cada pastor en cada ciudad, en cada pueblo, Señor, en cada rincón y en cada hogar. Sé tú con cada uno de ellos, Dios, en todo tiempo, de manera que puedan comunicar fielmente tu palabra
porque en ella hay salvación. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, que nos avisen que la guerra ya empezó, y esto es importante. Uno de los opiniones que se oyen comúnmente es cuando al final de las temporadas, yo cuando miraba el fútbol, ya no lo miro porque mi equipo ya lo vendieron, era tan malo que lo tuvieron que vender, pero era así que cuando a veces llegan dos contendientes por la gran final, y de repente hay uno que parece que no se entera que ya está jugando la final, ya le han metido 3 goles, los comentaristas dicen que les avisen que ya comenzó el juego. Y se ven en mucha desventaja y en mucha frustración, porque es lo primero que coge el corazón: la frustración, la desesperación, la confusión, el temor y las opiniones y las dudas. Entonces, poder emanciparse o poder remontar las situaciones difíciles tiene que ver con estar plenamente concentrados y plenamente enfocados en las cosas que de verdad y verdaderamente son el objetivo. Entonces, aquí cuando estamos hablando y cuando estamos mirando, nosotros hemos considerado Efesios 1, 2 y 3, toda la parte de la doctrina, la parte práctica, Efesios 4, 5, y esta parte el apóstol Pablo cierra a tambor batiente. Y Pablo cierra de esta manera porque fue un tipo que nunca estuvo en la medianidad, nunca estuvo en la mediocridad. El apóstol Pablo fue un tipo feroz, fue un tipo completamente tenaz. Él siempre estuvo un espíritu de combate que rayaba en lo extremo en todo tiempo, aun cuando estuvo dentro de lo que era el judaísmo y predicaba esto. Era tan tenaz que solamente necesitaba el permiso de parte de la autoridad para poder buscar a los creyentes de cualquier lugar donde él fuera a infundir el temor y traerlos y juzgarlos por seguir a Cristo. Pero en un momento tan difícil y tan especial para él mismo, se encontró con el mismo Dios y le dijo: dura cosa te es estar dándole patadas al aguijón. Dura cosa te es estar tratando de combatir al Señor. Entonces él también, cuando él pudo encontrarse con Cristo, también entendió lo correcto, y de esa misma manera tuvo esa oportunidad de poder ir hasta el extremo, ahora al otro extremo, a favor del Señor, y padecer cosas completamente indecibles, insufribles, difíciles para cualquier ser humano. El apóstol Pablo pudo padecer en carne viva qué significaba tener tantos obstáculos. Él fue un grandísimo obstáculo, fue un hombre férreo en contra del evangelio. Fue un instrumento de parte del enemigo en contra de la iglesia. Y esa es la situación. Pero ahora, cuando el apóstol Pablo ha ido, y allá en Timoteo está diciendo: porque yo ya estoy pronto a ser sacrificado. Él se llena de una conciencia y de una convicción completamente diferente. La última vez creo que estuvo en la cárcel, fue en una cárcel que no era una cárcel como nosotros conocemos, que los condenan por 5, 6, 7, 8 años, 1 mes, 2 meses, no sé. En Roma ese concepto no estaba, era ahí para ejecutarlos o para que se esperara que se muriesen. Y el apóstol Pablo, cuando yo estaba mirando todo esto, yo soy claustrofóbico y de verdad no puedo estar en lugares cerrados. Me causa una ansiedad, una angustia y no tengo control. El apóstol Pablo, antes de ser ejecutado, estaba en una casa que tenía una cisterna doble. Imagínense ustedes que el ras de la calle está hasta arriba, en el techo de
de este edificio. Y está una cisterna y luego otra cisterna. Y para comunicar del primer piso a la primera cisterna es un hoyo así pequeño. No hay ventanas, no hay ventilación, no hay luz, y hay otro hoyo todavía en donde se tiene que, y ahí metían a los prisioneros. Esa cárcel se llama la cárcel Mamertina y está en Roma. Y él sentía convicción y estaba confiado en el Señor. Y animaba a Timoteo y animaba a los creyentes, y estaba profundamente convencido de eso. Era una situación límite, pero eso lo pudo hacer y pudo tener esta victoria porque él sabía en quién había creído. Por eso habla a todos los creyentes en esta carta que se escribió y que particularmente es una carta que se encontró en Éfeso. Y ahora está diciendo el apóstol Pablo esto: señores, entiendan, no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales en las regiones, espirituales de maldad en las regiones celestiales. No profundizaré, trataré de hacer un esbozo solamente a grandes rasgos de todo esto. Pero una de las cosas interesantes que nosotros debemos de considerar es el asunto de la emancipación. Emancipación es quitarse el yugo de cualquier situación que te mantiene esclavo, que te mantiene limitado. La emancipación, la liberación o la libertad de un dominio o de una esclavitud, sea tanto del mundo físico, del mundo natural, sea un asunto emocional que nos tiene esclavizados, o sea también del mundo espiritual. No tiene otro camino más que, dijo el apóstol Pablo, hacer guerra, hacerle la batalla en nuestros propios corazones a nuestro enemigo que tenemos en particular. La guerra nunca habrá de cesar, pero el apóstol Pablo, en Hebreos 12, en el capítulo número 1, en el versículo número 1, habla de una manera especial. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y Hebreos 12:1 está haciendo a cada uno de los creyentes de cualquier tiempo responsables de su condición. Le está diciendo: tenemos una gran nube de testigos, nosotros debemos despojarnos, despojémonos de todo peso y despojémonos del pecado que nos asedia. El asedio es una situación que acorrala a nuestros corazones, acorrala a nuestras personas, acorrala en todo tiempo y nos cierra la libertad. Hay un pecado, aun cuando eres salvo, aun cuando eres creyente, siempre tienes que estar consciente de la guerra que tienes en contra de un pecado que es motivado no de parte del espíritu, sino de una situación de maldad. Y está diciendo: tenga cuidado, dice, tenga cuidado con el pecado que le asedia y corra, despójese de él y corra con paciencia. Escuchen, la carrera que tenemos por delante. La victoria está ya en la meta. Es como un juego de fútbol americano, un juego de básquet, un juego de béisbol, un juego de fútbol americano. Siempre va a haber situaciones en tu vida personal que van a evitar a toda costa que puedas conquistar el touchdown, o que puedas conquistar el home, o que puedas conquistar el gol, que puedas conquistar la corona de justicia en el caso de la vida cristiana. Pero es un asunto profundamente y un asunto completamente interno. Y entonces todo creyente que en algún glorioso momento de su vida fue alcanzado por el evangelio, fue perdonado,
y fue reconciliado con Dios debe de saber que está en constante acecho, que debe de saber que la guerra desde ese momento comenzó. Y es una guerra abierta, no es una guerra encubierta, es una guerra completamente abierta. Es una guerra que no se esconde, es una guerra de algo que te acecha todo el tiempo. Es una guerra tenaz que no se rinde. Aún en la noche, aún acostado, es tan infeliz el enemigo que no te deja estar en paz. Te asalta con la duda, con el temor, con la tristeza, con la depresión, con el estrés, con la angustia, pero de una manera tiene que estar acabando contigo. Esta guerra es tenaz, es una guerra sin cuartel, con enemigos de los cuales deberá ser verdaderamente usted y yo conscientes de nuestros enemigos, que no solamente pueden ser enemigos externos, sino también lidiar con los internos. Enemigos que forman parte de una conformación personal, los cuales a lo largo de su vida han determinado y han estimulado nuestra forma de pensar, de actuar, y han formado a veces hasta nuestro propio carácter. Y uno pensaba que antes eso era virtud. Hace tiempo oía de una persona que decía: para mí decir malas palabras, me gusta decir malas palabras porque eso me da personalidad. Y uno como creyente dice y ha sabido todo el tiempo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra ¿qué? De vuestra boca. Y no solamente tiene que ser una palabra obscena, sino una palabra que tenga un sesgo. Ninguna palabra. Y así fuimos conformando nuestros caracteres, y después esta particular forma de ser se nos vuelve completamente difícil, imposible de poderla someter a la voluntad de Dios, porque tenemos ya una forma definida. Una guerra con enemigos externos como el mundo, con sus viejas tradiciones, que han reclamado de manera tal en nosotros el derecho de que el creyente siga sucumbiendo a sus idolátricas prácticas. Y no lo podemos dejar. Y no podemos emanciparnos porque no le hemos plantado la guerra a nuestras tradiciones. Todavía seguimos celebrando el 14 de febrero en honor a San Valentín. Todavía seguimos pensando que la unidad está en la rosca de Reyes. Todavía practicamos cosas que son verdaderamente satánicas y son intocables en nuestros corazones. Y debemos de saber que ese es el pecado que nos asedia. El diablo conoce cuáles son nuestras debilidades. Tenemos un tendón de Aquiles, tenemos un punto frágil, tenemos una situación que es reconocer en nuestras propias vidas que esa nos está matando, nos está limitando. Aquiles, un guerrero de la antigüedad, capaz de vencer a cual fuese, a 1, a 2, a 3 grandes, pequeños, aguerridos enemigos. En un momento de su vida cuenta la historia que estuvo distraído con Briseida. Estaba su atención, no estaba en una guerra, pero sus ojos estaban en Briseida. Y París, el príncipe, disparó una flecha. Tan malo era para disparar que la flecha pegó en el tendón de Aquiles. Y eso lo limitó hasta llevarlo a la muerte. El enemigo puede estar tanto cuanto miope, pero cuando llega a atinar a nuestros lados débiles, estoy seguro que estará tan determinado como plantarte un asedio para eliminarte. Satanás es tenaz. Él no duerme, no para, es intenso, convence, tiene una habilidad de convencer. Tiene una habilidad impresionante de seducir. Y así él trabaja. Este enemigo, llamando mundo con sus viejas prácticas idolátricas, nos hacen seguir ofendiendo a Dios de una manera o de otra manera, abierta
o íntima. Entonces, también tenemos un enemigo llamado carne, que reclama el más grande estado de hedonismo y la más grande condición de gratificación personal, que pretende que más y más consideremos a nuestro mundo como nuestro hogar, olvidando de a poco o olvidando de a mucho las promesas de Jesús respecto de nuestra ciudadanía y de nuestra morada celestial. El Señor dijo en Juan: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Voy pues a preparar morada. Pablo decía: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Pero sin embargo, el mundo es tan especial que se ha metido aún hasta lo más profundo de nuestros tejidos y reclama eso. Todo el tiempo estamos reclamando esta parte de la carne que tiene que ver con un asunto de gratificación intenso. Entonces no nos deja, no nos permite la situación de la consagración. Pero también tenemos que ganar la guerra, que precisamente es un acto, hermanos, de inteligencia. Una guerra de la cual deberíamos de ser conscientes. Una guerra que no es carnal, y esta guerra que no es carnal tiene que ver directamente con Satanás. Satanás, cuando la Biblia habla del Dios de este siglo, entiéndase la palabra que quiere decir el Dios de este siglo. Cuando está hablando de un Dios, entiéndase la autoridad y la potestad que ejerce este Dios de este siglo. No es simplemente cualquier cosa. Pablo está enfocando verdaderamente y está revelando realmente quién es tu enemigo. Y no están jugando. Y están completamente determinados cada uno de estos demonios, cada uno de estos príncipes de las tinieblas, cada uno de estos que conforman la potestad de las tinieblas, saben bien, perfectamente que no tienen redención, que no hay perdón, que Satanás ya ha sido condenado y por eso no hay piedad de parte del enemigo en una guerra sin cuartel, de manera que tú sucumbas. No es tu amigo. No importa cuántas formas tenga de convencerte. Satanás y sus demonios participan activamente del uso de todo tipo de maquinaciones. Satanás es un personaje que es industrioso. Industrioso, maquina, siempre está maquinando. El mundo siempre está maquinando para satisfacer tus necesidades de cualquier tipo que sean. Satanás también. Satanás siempre está maquinando, ideando, probando, experimentando, intentando, perseverando. Es tenaz. Va a hacer algo a tu medida, algo que te limite. No ignoramos, él siempre está maquinando, de manera que en esta tu carrera militar jamás llegues a conquistar las realidades de la justicia que Dios mostró en Cristo Jesús para tu bien y para el bien de tu vida. De manera que siempre uno se quede en la parte superficial, en los sustratos de una vida como creyente, que no pueda profundizar, que se desanime prontamente. Los cristianos, cuando se han arrepentido, inmediatamente empiezan a darse cuenta de que están en una guerra. El apóstol Pablo, cuando escribió estas impresionantes recomendaciones que encontramos en la carta a los Efesios, se encontraba en un arresto, pero no estaba en la cárcel mamertina, él estaba en un arresto domiciliario en Roma. Era un fue su centro de operaciones de parte del apóstol Pablo. En el capítulo número 28 de Hechos, en el versículo número 16 dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando llegamos a Roma, el centurión, este es un encargado de 100 soldados, entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Escuchen eso.
Pablo va en un grupo de delincuentes, en un grupo de convictos, en un grupo de hombres que tienen que pagar una condena. No, él tenía que pagar ninguna condena. Sin embargo, pues podemos considerar que Satanás siempre va a usar todos los argumentos que estén a su alcance para detener esto. Y ahora a Pablo se le está dando el privilegio, por decirlo así, de vivir aparte, vivir en una casa. Y dice la palabra de Dios, se le permitió vivir aparte con un soldado que lo cuidase. En el derecho hay un término que se llama arresto domiciliario. Ese es el tipo de cárcel que todos los delincuentes de cuello blanco quisieran gozar en estos tiempos. Y en el versículo número 30 y versículo número 31 dice la palabra de Dios esto: y Pablo permaneció, escuchen eso, 2 años enteros en una casa, ¿cómo? Alquilada. O sea, Pablo trabajaba, Pablo tenía que pagar esa casa por 2 años y tenía la libertad y la bendición de poder recibir las visitas, de poder considerar a los amigos, poder ministrar, poder escribir las soluciones en estas cartas que él escribió para fundamentar los cimientos de la doctrina de Cristo en las iglesias donde él estaba o había ido a predicar. Y ahí está Pablo en una casa alquilada, dice, y recibía a todos los que venían. Este arresto domiciliario tardó 2 años, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así termina Hechos. Entonces él tenía esto y había un soldado que todos los días y cambiaban de soldado, pero 24 horas el apóstol Pablo siempre tenía una vigilancia. Entonces el apóstol Pablo por estos 2 años pudo observar al soldado, pudo saber los aditamentos que tiene un soldado. Una de las gracias que tenía con es que en esta cárcel no se le prohibía ningún tipo de visitas. Y esa casa servía como un centro de operaciones, porque ahí escribió la carta a los colosenses, a los efesios, a los filipenses, una carta personal a un amigo llamado Filemón. Él de una manera circunstancial tuvo que convivir, hermanos, con muchos soldados, pues no había hora que él pudiese estar libre. Y esto creo que el mirar la labor de un soldado, así como su indumentaria, creo que pudo usar bien esta figura conocida de todos para comunicar profundas verdades celestiales. Y algo tan simple, algo tan sencillo lo usa para comunicar verdades celestiales. De manera que pudiéramos estar espiritualmente equipados y habilitados para poder ganar nuestras propias guerras, nuestras propias batallas contra nuestro real enemigo llamado Satanás y sus demonios. Uno podría decir que no existen, o podría pensar que eso no es real. Pero sí, nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda y no lo vemos. ¿Qué nos haría pensar que no existe un Satanás y sus demonios que también de repente no lo vemos? Y esa es la verdad. Así como existe Dios, existe el Espíritu Santo, existe un Satanás y existen miles y miles y miles y miles de demonios. ¿Quién es este personaje? Sus demonios son una tercera parte de ángeles que él convenció y los arrastró consigo. Y estos son los que ahora están operando y sirviéndole a él en contra tuya. Entonces,
Debemos saber que estamos en medio de una guerra espiritual, una guerra que es real, una guerra que está enfocada en ejercer la más brutal limitación de una verdadera experiencia de la vida de Dios, del gozo, ser privados del gozo, de la libertad. Y esta es la situación. Tenemos una guerra que busca limitarte en la experiencia del poder y de la libertad que hay en Dios. Una guerra que busca dejarte de lado, una guerra que busca con la más profunda situación dejarte en dudas, herido, frustrado y no haber alcanzado el deber cumplido. Obstáculos y más obstáculos a diestra y a siniestra vas a encontrar en tu vida, de todo tipo, espirituales, morales, emocionales, físicos, de trabajo, donde sea. Una guerra que busca que personalmente tú estés privado del gozo de la salvación, de la presencia y de la gloria de Dios en tu vida. Él es Satanás. Ellos son sus demonios. Privado de la presencia de Dios. No condenado, pero sí privado de la presencia de Dios. No hay gozo cuando uno está privado de la presencia de Dios. David estaba sufriendo mucho porque decía: vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado que había habido en él le había robado la presencia de Dios. Ahora a nosotros nos contrista y nos apaga el espíritu. ¿A dónde va el hombre sin el Espíritu Santo? A ningún lado. Está incapacitado. Está a la merced del enemigo en todo tiempo y en toda circunstancia. Entonces, ¿qué es lo primero que dice Pablo en Efesios capítulo número 10? Y esto debe de ser para nosotros sumamente importante. Cuando estés en crisis, mi recomendación es: lo primero que tienes que buscar es al Señor. Lo primero que tienes que buscar es al Señor. Entonces Pablo le dice a los hermanos no tan solo de Éfeso, porque esta carta le sirvió a ellos y sirvió a todos los demás, y aún a hoy a nosotros nos sirve de una manera impresionante. Está diciendo: por lo demás, hermanos, debes de fortalecerte. Debes de fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Son recomendaciones que debes tomar personalmente, porque siempre vas a ver una situación que te agarró de sorpresa. No mediste, no supiste cómo te vino ese brutal golpe a tu alma. Pero no es que yo me tengo que levantar, no es el yo, es el Señor en ti. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros podemos ver al Señor cómo se desarrolló, cómo trabajó, cómo permaneció en tiempos de crisis y cuáles fueron los recursos que Él usó en todo momento. Uno de los errores más comunes que cometemos como creyentes es no poner atención a esta recomendación. No podemos montarnos en una guerra contra Satanás, contra sus tentaciones, contra sus seducciones, contra su viejo pero tan eficaz desánimo. No podemos montarnos en una guerra con nuestro enemigo en nuestra propia carne. No puedes, no podrás nunca. Es Cristo en nosotros el que va a librar la batalla. El enemigo puede, la gloria de Dios, y fíjate bien, por eso leímos Isaías 59. Las cosas de Dios, la gloria de Dios va a incomodar al enemigo, que vendrá como un río. Pero Él es tu bandera. Jehová es Jehová Nisi. Es Él. Y esto nos va a causar una situación interesante. No podemos montarnos en una guerra donde el enemigo es implacable,
No podemos ir confiando en nuestras fuerzas, en nuestras intenciones. No podemos confiar en nuestros estados de ánimo. No podemos usar de nuestro conocimiento, porque si pensamos que confiando en nosotros podremos lograrlo, no lo vamos a lograr. Ha de ser un requerimiento por encima de nuestro conocimiento, de nuestra confianza que tenemos nosotros, que enfocarnos en el poder de el Señor y en su fuerza. Y esa fuerza solamente viene de Cristo, y que habrá de estar en nosotros para poder experimentar lo que significa, que es ir de victoria en victoria. David decía en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es Él. En la vida cristiana no eres tú, es Él el que te sostiene. Es Él el que te va a sacar adelante. Y es buscarle continuamente. No se distraiga buscando por otros lados. Es el Señor el que está allí como nuestro general al frente de nuestras batallas de todos los días. Él tiene la respuesta a cada situación. Él tiene la solución y Él concluye siempre sus cosas, las firma con victoria. Nuestro pensamiento habrá de estar verdaderamente enfocado a la verdad de Cristo para poder tener nuestra primera victoria, lo cual tiene que ver con estar en paz y en confianza. No es fácil, no es tan simple como parece. Por eso decíamos hace 8 días en el Salmo número 37, en ese versículo número 1, y considerábamos cómo es que tenemos que mirar las cosas. Y dice: señores, por favor, ataca directamente David a lo que nosotros somos impacientes. Dice la Biblia: no te impacientes, no tengas envidia. Confía en Jehová, deja de confiar en ti mismo, deja de deleitarte y deleítate a sí mismo en Jehová. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Estas son las realidades de las cuales a las cuales nosotros debemos de conformar nuestro pensamiento y empezar a pensar como Él. Mira lo que dice en Lucas 1:37: porque no hay nada imposible para Dios. Nosotros enfrente a veces se nos monta un problema y parece que es una verdadera montaña, un verdadero gigante, una verdadera amenaza, pero cuando empiezas a pensar como piensa y lo que dice el Señor, dice: porque no hay nada imposible para Dios. No hay una situación. El temor, la angustia y la ansiedad nos hacen ver situaciones insalvables, pero Él dice: no hay nada imposible. Enséñame, por favor, a ver cómo es que tú ves. El Dios de este siglo tiene esa gran tarea de hacer confundir al hombre. Y en Efesios capítulo número 3, en el versículo número 16, escuche esto. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es el que necesita ser fortalecido. Es en donde tenemos nosotros una manera de interactuar directamente con Dios. No es en la carne, es en el hombre interior. Ese hombre interior que hace mucho tiempo parece que languidece, parece que le falta tener confirmación. Y aún cada situación que venga a nuestras vidas con Cristo, lo único que debe dejarnos es una estela de crecimiento, un carácter diferente y un dominio propio rampante. No es malo ir de victoria en victoria. Efesios 3:20. Y es aquí cuando empieza a cambiar tu mente. Y dice el Señor: fortalécete en Él
conócelo a Él, pregúntale a Él, ampárate en Él, confía en Él, espera en Él. Nos descobija de nosotros. Y dice 3:20, te sorprenderá. Y aquel que es poderoso, ahí está el poder del Señor, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, más allá de lo que entendemos. ¿Y qué espera? ¿Según el qué? El poder que actúa en. Dejémosle actuar a Él. Esperemos en ese poder que actúa en ti. Siempre nos mata la carne, nos hace tropezar, pero empiezas a conocer y a confiar y a esperar y a hablar con Él, y ese poder que está en ti es Él. Nuestras acciones, cada una de esas acciones en esta guerra que nosotros tomemos, deben ser una consecuencia de la seguridad correcta, la cual está determinada por una conciencia cierta de que nuestro poder y nuestra fuerza dependen de Cristo. Así pues, con esta verdad debe prevalecer, o esta verdad debe de prevalecer siempre en ti. Todo creyente, como un soldado que considera su vida en victoria, su vida valiosa, tiene la responsabilidad de vestirse de toda la armadura de Dios, no de Él. El soldado, por la victoria, tiene que poner por delante y examinar las cosas con mucho cuidado. Es importante pensar en esto. Una de las batallas o uno de los terrenos que los japoneses recuperaron después de la guerra y que no podían accesarlo porque era un campo impresionantemente minado. Consiguieron conejos para que ellos anduvieran por todos lados y activaran las minas y fuera un conejo y no una pierna o no una vida. Así es, tenemos que enterarnos, en este mundo habrá tantas minas a lo largo de tu camino, minas que no se ven, que no consideras, pero que cuando la has pisado es necesario que consideres el costo de soltar ese problema. Muchos soldados perdieron sus piernas, otros perdieron una mano, otros perdieron la vida. Satanás no tendrá piedad, habrá de minar lo más que sea posible. Pero ¿cómo entiendo el camino? Es fácil no pisar una mina. Es fácil escapar de perder un miembro. Es fácil. Jesús dijo: señores, yo soy el camino, y eso es seguro. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando caminas en Jesús, despreocúpate de las minas del mundo. Y esta es la verdad, que es tan importante no ir perdiendo extremidades, porque nos limitarán en todo tiempo nuestras vidas. Así que dice la palabra de Dios que en este Efesios capítulo 6, vestíos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. O sea que en tu vida va a haber guerra, siempre va a haber guerra, todo el tiempo. No esperes estar en verano.
No esperes solamente estar encuartelado. La vida real, la vida cristiana, es ir en guerra en contra de Satanás y en contra de sus demonios. Dice la palabra que tenemos que considerar sus acechanzas. ¿Qué es un acecho? ¿Qué es acechar? ¿Qué hacen los leones cuando tienen hambre? Allá en las sabanas, en el Serengeti, allá en África, aquí mismo en las montañas donde no hay tanta población, los animales siempre están en acecho. Ahora con estas cámaras trampa tú puedes mirar la vida de los animales de una manera silvestre. Y a veces se graban videos impresionantes. Y uno mira cómo es que esos animales tienen un instinto que en todo tiempo están cuidando de su vida. Nosotros también en todo tiempo, por eso dice la Biblia, dice velad. ¿Cuándo? Siempre. Siempre estar velando. Siempre está velando. Así como hay acechanzas para el jabalí, que es la presa del carnívoro, así como las gacelas son presa de los leones, de los guepardos, y siempre están a la expectativa. A veces nosotros estamos distraídos, a veces nosotros estamos enfermos. Por eso dijo el apóstol Pablo que era tan importante el asunto del discernimiento del bien y del mal para no estar enfermos, debilitados o desgraciadamente estar pues dormidos. Esto es importante, que considere bien a su real enemigo. Entonces, tenemos que considerar las acechanzas del diablo. Delante de cada uno de tus sentidos, ten cuidado con lo que te acecha. Cada una de tus emociones pueden ser positivas, pueden ser negativas. Delante de tus gustos, en fin, Él con sus acechanzas ha ido minando el campo de manera que en cualquier decisión personal equivocadamente te empuje o te ampute y de pronto te pueda limitar y te ponga fuera de combate. En Romanos 6:16 dice la palabra del Señor lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la justicia, o sea de la obediencia para justicia? Entonces está hablando de unas cuestiones que tienen que ver con actos de voluntad. Y esto es importante. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Vas a sucumbir a algo para ser esclavo de muerte, o vas a sucumbir a la obediencia para ser esclavo de la justicia? Dios está ahí en todo tiempo salvando. Las estrategias del diablo no son solamente físicas, sino también de cuestiones emocionales y también espirituales. En 2 Corintios 11 del 13 al 15 dice el Señor lo siguiente. 2 Corintios 11. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Donde metas la nariz, donde creas que es seguro,
A veces uno va a la iglesia y dice, yo voy a esa iglesia porque ahí me gustó. Mira, qué tragedia. Uno va donde le gusta, donde se puede sentir bien, donde le gusta esto, le gusta aquello. Satanás es un experto en hacer ministros que brillan como ángeles de luz, con el propósito de desviarte, con el propósito de destruirte, con el propósito de confundirte. Es experto en endulzar los oídos. Es necesario que conozcas siempre al Señor. Es necesario que tengas la sensibilidad de que tus alertas y tus alarmas se enciendan inmediatamente. Entonces, no solamente tu enemigo puede estar en una iglesia, puede estar en tu trabajo, en la calle, en tu carne, en tu corazón, en tus afectos, en tus tentaciones. Es importante la palabra. Versículo número 12 de Efesios. Ya tenemos que considerar el poder de Dios, que es el que nos salva. Tenemos que considerar la armadura y no decir, bueno, es que esta no me gusta, me aprieta, no me queda bien, me incomoda. Yo estoy acostumbrado a andar a patarrays y ya me vas a poner chanclas y no estoy de acuerdo con eso. No me gusta el escudo, soy más capacitado si lo hago yo solo. No, dice que toda la armadura de Dios. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Estos son los príncipes, son lo más alto del equipo de Satanás. Principados, autoridades, gente que demonios que han recibido el legado de su autoridad, gente que ejerce, que gobierna y que procura mantener en la ignorancia al hombre. ¿Ignorante de qué? Hermano, si uno leyera la palabra todo el tiempo, meditar en ella, te salvaría de todo. Pero nos mantiene, nos vacuna. Yo no quiero leer. Bien, dice Satanás. Ya no quiero orar. Bien, dijo Satanás. No me siento a gusto. Muy bien. Y ahí de a poco va poniendo sus piezas. Entonces, Pablo usa un término y dice de competencia. ¿No tenemos qué? Lucha. La lucha greco-romana tiene una particular situación. Ganas cuando le pones las espaldas a tu contrincante. ¿En dónde? En el piso. ¿Dónde crees que te quiere tener Satanás? En la lona. No son 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Él quiere que estés ahí siempre en la lona. Y Pablo está usando, mira, ahora está usando las competencias griegas. Y dice, señores, no tenemos luz, no estamos jugando. La lucha que tenemos es contra este enemigo y te quiere tener en la lona. Hemos recibido un desgaste tremendo, hemos estado luchando nosotros. Relájate, deja de luchar. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Permanecerás. Y no en la lona. Hermanos, el enemigo cuando nos tiene en la lona, cuando el contrincante perdía, de repente podría quitarle hasta los ojos. ¿A dónde va un luchador si no tiene visión? ¿Con qué vamos a pelear si no tenemos el sentido de la vista atisbado? Vamos a ir peleando, como dijo el apóstol Pablo, como a la aventura, como quien golpea al aire. Está enfocándose, su enemigo se llama Satanás. Nuestra lucha en realidad es con enemigos y fuerzas espirituales.
El apóstol Pablo considera de suma importancia revelar el carácter y la organización del enemigo real de todo creyente, de manera que no subestime su poder. Satanás y sus demonios actúan siempre como manejadores de personas y engañadores en todo tiempo, por donde quiera que metas. Dije, no tan solo es en la parte emocional, en la carne, en lo físico, en lo moral, aún en lo espiritual. Pablo en Hechos 20, en el versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, por la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Eso es importante. Es tu responsabilidad siempre estar dependiendo de la palabra. La Biblia va a revelarte la personalidad de Satanás, el cómo actúa, cómo se mueve, con qué sigilo, con qué seducción. Te revelará las intenciones de sus maquinaciones, pero tienes que leer. Tienes que usar tiempo para meditar. Satanás nos roba mucho tiempo mirando series. A veces tenemos maratones. No puedo decirte una serie ahora, no sé qué series estén de moda, pero si tú me ayudas, de esas que has oído, ¿qué series hay? Oía que había una casa, una muy buena, creo que La Casa de Papel. ¿Sí fue una serie? ¿Te has preguntado? Yo no voy a preguntar quién la terminó, pero ¿te has preguntado cuántas horas invirtieron en eso? Hubo una serie que empezó a ver Mateo. Vi un capítulo y yo no me di cuenta de qué se trataba. Y después, cuando estábamos comiendo, él se sentó y le puso, y ya iba con el segundo capítulo. Y creo que es el juego del calamar, ¿o cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así le pregunto a María, dice, yo no sé. Y empiezo a ver que es una violencia de lo más brutal que puede haber. Y le digo, a ver, espérame, ¿qué estás viendo? Y a veces el enemigo se mete en nuestra casa, pero no me doy cuenta que está invadiendo el pensamiento de mi hijo. Y no me doy cuenta que está conformando su pensamiento de mi hijo. En ese momento le dije, se acabó esto, no es para ti, no es para nadie. Si por naturaleza somos violentos, ahora con maestro. Una manera de matar a la gente despiadada. Y son horas y horas y horas y horas que se invierten en el hombre exterior. Y mientras el hombre interior está muriéndose de hambre. Vienen los problemas y no podemos estar firmes, estamos tumbados. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Va a estar toda tu vida, desde que naciste de nuevo, tienes la atención de Satanás. ¿Querías la atención de Satanás? Ya la tienes. Va a sucederte por ahí en una cuestión
Dice la palabra de Dios que la mujer que guiña trae desgracia. ¿Y a quién no le gusta que le guiñen el ojo? A ninguno de los de aquí, yo sé. El diablo es así, es seductor. No creas que tiene su cola puntiaguda, ni roja, ni pata de gallo. No. Es seductor. Y dice la palabra lo siguiente: señores, por favor, consideren esto. Te quiere en el suelo, te quiere de espaldas, te quiere sin visión, te quiere sin la energía, te quiere derrotado. Y es Satanás. Está en ti fortalecer al hombre interior. Dice el versículo número 13: por tanto, tomad, vea usted, lo sigue recomendando, es un asunto tuyo. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. O sea que el día malo va a venir a tu vida. Sí, viene a tu vida. Pero yo no lo pedí. Yo no creo que haya alguien que ande buscando aquí que Satanás lo quiera destruir. Vendrá el día malo, pero Él está diciendo: toma toda la armadura de Dios. Es Dios quien se ha ocupado en ti. Y sigue diciendo: para que podáis resistir. ¿Qué es una resistencia? Una resistencia es alguien que se te monta en el cuadrilátero y te aguanta los 12 rounds. Eso es resistencia. Eso es resistir al enemigo. Es estar verdaderamente, dice en el día malo, y habiendo acabado ese día malo, porque también bendito sea Dios, porque acaba los días malos. No, nada es para siempre. En la vida tenemos que entender que nada es para siempre. Van a pasar las cosas. Estás en asedio, va a terminar. Estás en problemas, van a terminar. Estás en angustia, va a terminar. Estás en un conflicto, va a terminar. Estás en una deuda, va a terminar. Pero no te enfoques en eso, enfócate en el poder de su fuerza. Y luego está diciendo ahí algo importante: no podemos permanecer de pie en el día malo si no estamos de rodillas delante de Dios en todo momento. Una de las cosas que es importante, el Señor Jesús lo dijo en Mateo en el capítulo número 6. Dice en el versículo número 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Está hablando de los escribas y de los fariseos, y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Siempre de rodillas. Tus rodillas van a darte en Cristo la victoria. Siempre. No sé tú, pero yo cuando comenzaba a orar de rodillas, no me quería arrodillar. Tal vez tú tengas un corazón noble y te arrodilles siempre sin ningún problema. Pero yo confieso, yo no me quería arrodillar. Pero cuando entras a esta cuestión del ministerio,
tienes que aprender a arrodillarte sí o sí. No tienes otra opción. Eso es siempre, todo el tiempo. A veces uno a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, el Señor te despierta, vamos a platicar. Y quieres orar así, muy cómodo. Y el Espíritu Santo dice, no. De rodillas. Y te hace que te pongas de rodillas. Y ahí está el Señor, estás hablando con el Señor. Nosotros no podemos tener una victoria, no podemos pretender permanecer de pie si no estamos de rodillas delante del Señor en esta intensa guerra de todo el tiempo. Entonces, vea usted Romanos 13:12 y 2 Corintios 10:4. Romanos 13:12. Señores, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Hermanos, es mejor adiestrarse a tiempo para la batalla que a la mera hora no saber qué hacer en los trancazos. Mira, recién platiqué con un muchacho y me decía, mira, a mí eso del cristianismo se me hace una cosa como sacada de onda, como anticuada, como que algo que no funciona. Hay otros pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Bueno, esta Buda fue antes de Cristo. Muy bien. Está este fenómeno que hoy está tan de moda llamado chamanismo. Y cómo a los jóvenes, por favor pongan atención, los jóvenes están siendo seducidos por un pensamiento abierto, con la idea guajira de que estas generaciones serán las generaciones que estén libres de prejuicios y de verdad haya un solo pensamiento y no haya divisiones y no haya problemas. Nada más ecuménico este pensamiento, y donde nadie se puede meter con nadie. Y esto no es tan simple como parece. En este año, lo más probable es que se inaugure un centro en Abu Dhabi es como el centro del ecumenismo, donde van a converger la iglesia, y entiéndase la iglesia desde el punto de vista de ellos, Roma, el judaísmo y el islamismo, el Crislam, una sola religión. Importantes hombres de negocios árabes, el Papa y Benjamín Netanyahu hicieron eso. Vamos hacia un camino que se está oliendo por todos lados, pero no lo podemos identificar como nuestro enemigo. Y sin embargo está convenciendo a muchos. ¿Por qué? ¿Por qué tener una división de pensamiento el cristiano con todos los demás? Y es el cristiano el que sigue a Cristo con todos los demás. Diluir, les dije la vez pasada, la meta de la agenda del anticristo es diluir tu fe, diluir tu cristianismo, diluir tu comunión y tu relación con Dios. Y vamos para allá. Ya están los edificios. Tenemos que considerar que tenemos un enemigo que no está jugando.
nos motiva mucho saber que antes de que acontezca todo esto de obligarnos, la iglesia no estará. Pues entonces mucho más, con mucho más razón, debería de despertar ahora mismo y saber que estoy en una guerra. ¿Sabes qué falta para que Cristo venga? Nada. Nada. Un acto de paz y seguridad y somos todos hermanos. No falta nada. Y debes de saber eso. Y debes de estar consciente de eso. Es importante saber que si el Señor hoy viniese en esta noche, en este mismo momento, tú te vas con Él porque tu pensamiento se parece al de Él. No está jugando el diablo y no tiene piedad. Va a ser una tragedia para quien se quede. Una tragedia de haber procrastinado su relación con Dios, de haber procrastinado rendir su voluntad a Dios. Va a ser una gran tragedia. Muy probablemente vaya al cielo, pero habrá de haberle costado su cuello. Es bueno, el Señor dice: si puedes huir, huye, escóndete. Pero ahora no es tan fácil esconderse. Nosotros mismos le hemos dicho al Facebook hasta de qué tipo de frijoles y cómo nos gustan. Ellos saben todo. Entonces es importante que nosotros consideremos esto. Y esta es la situación. La noche está avanzada, se acerca el día. Despojémonos de las obras ¿Cómo es posible que los cristianos seguimos haciendo obras de las tinieblas? O sea, obras profundamente ignorantes. Y vistámonos de las armas de la luz. Le decía a este joven: ¿de verdad quieres ser un chamán? Porque la palabra chamán quiere decir portador de luz. ¿De verdad quieres ser eso? ¿Por qué mejor no eres un hijo de la luz? ¿Por qué no eres un hijo de la luz? ¿Por qué no eres luz, como dijo Mateo? Y yo no discuto eso, porque Pablo dijo: ciertamente tienen cierta reputación. ¿Por qué crees que tenemos tantas cosas? Porque esas cosas nos han convencido, tienen cierta reputación de bueno. A donde yo lo llevé fue a esto: el que algo tenga cierta reputación de bueno no significa que sea lo correcto. Porque cuando has nacido de nuevo y vences al mundo, quiere decir que puede llegar el pecado, pero no pecas. Y no pecas. Pero lo que tiene cierta reputación de bueno lo puedes practicar, pero te llegan al precio y pecas. Esa es la diferencia. Entonces, seguimos en esta guerra. ¿Qué horas son? 12:15. 15 minutos más y ya lo demás lo seguimos por la tarde. Dice lo siguiente: del verso 13. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Qué bendición. Verso 14. Estad pues ceñidos. Estad pues, está hablando de un estado, de una condición. Estad pues, firmes. Gracias a Dios, porque cuando vino el día malo permaneció usted firme. Ahora, gracias a Dios porque tiene esa experiencia y ahora sigue firme. Pero ahora dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vea usted esto: ceñidos con la verdad.
no estar dispersos, no tener una mente desparpajada, desparramada, estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pedro habla de nuestro entendimiento, ceñido con la verdad también. Entonces, un cinturón, y que particularmente este sea la verdad, te va a dar una condición especial. ¿Cuál sería la realidad de la vida práctica, presente, así como sus consecuencias futuras de un hombre que pretende desarrollar una vida espiritual desligado de la verdad que solo pertenece al propio Hijo de Dios? ¿Eso es cómodo? ¿Eso va bien? ¿Eso vende? ¿Eso suma? Y esto toda la vida ha sido. Podemos pretender llevar una batalla sin conocer la realidad de las estrategias de Dios, sin conocer la verdad que es la que nos salva de las minas de nuestra guerra. ¿Cómo podríamos nosotros pretender tener la victoria en una guerra con tan feroz enemigo sin estar conducidos por la verdad? Cada una de las acciones de alguien que sostiene que es cristiano debe de ser profundamente congruentes con esa verdad. El Señor menciona que los hombres deberíamos exhibir obras dignas de arrepentimiento en todo tiempo. También menciona que deberíamos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Esto está en Efesios 4. En Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, el ser cristiano no debería de ser considerado como un accidente. Conozco gente que dijo, bueno, mi padre fue un frustrado, que él quiso que yo estudiara medicina, me obligó a estudiar medicina, terminé medicina, le entregué el título, se lo colgué y ahora estoy estudiando lo que a mí me gusta. ¿Y qué te gusta? A mí me gusta ser chef. Pero él me decía que ese era un trabajo para mujeres. Ahí está su título, mi papá ya le cumplí y yo quiero hacer lo que... ¿Para qué tenía la vocación? Para chef. Hermanos, uno como creyente, cuando tienes vocación, eso es algo que viene de Dios. Seas lo que seas, es algo que no se te ha obligado. Es un llamado al cual atendiste. Por eso hay maestros que se van tan lejos porque tienen vocación. Y la pasan muy mal porque tienen vocación. Yo a veces le he preguntado a la ¿por qué estudiaste enfermería? Así está el pelito para que hubiera sido médico. Pero no sé, yo tengo vocación. Andar bañando enfermos, limpiar los desechos de los pacientes, tienen vocación. Hay gente que no podrías. Ellas respiran profundo, van, hacen lo que tenían que hacer y tienen vocación. En la vida cristiana el llamado es una vocación. Y esto es lo que está diciendo. Y con esta verdad es que nosotros podemos en todo tiempo manejarnos. Deberíamos desarrollarnos de esta manera. Deberíamos andar como es digno. Desarrollarse de una manera ajena a la verdad es un fraude para nuestro corazón. Es vivir frustrados haciendo lo que no quisimos hacer porque no fuimos llamados para eso. Es un fraude para nosotros mismos. Es incómodo, es molesto, no se disfruta. Sufre uno con el trabajo que tiene si es que no tiene esa vocación. En la vida cristiana es algo parecido.
Pablo dijo, no os engañéis. Y es buena onda, no os engañéis. ¿Fuiste llamado para ser cristiano? Dale como cristiano. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Eso está en Gálatas 6:7. Y uno debe de ir ceñido a la verdad en todo tiempo. No podemos salirnos de la verdad. El Señor dice en Mateo, no podemos pretender tener algo ajeno a Dios y que Él lo acepte como propio. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué sentido tiene pretender vivir una vida que no es sostenida por la verdad? Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar, escuchen eso. ¿Qué sentido tiene que inviertas tu vida en un montón de palabras persuasivas, palabras que agradan, que no incomodan, que no tienen ningún acto de decirte a tu alma, mira esto, considera esto? Niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La seducción vende. Buscan en todo tiempo detenerte. Luego dice, otra vez, ceñidos con la verdad. La verdad, la cual es Cristo. En cada situación de tu vida habrá de poder capacitarte para que puedas discernir entre lo que es verdad y lo que parece verdad en tu vida. La verdad habrá de permitirnos tener actos aprobados por Dios. Dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Siempre es importante considerar que la verdad del Señor está en tu vida. Y quiero terminar con primera de Pedro. Permítanme. 1:17. Otra vez este término, ceñid. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 1:13. Tienes que apartarte de todo lo que puede diluir tu relación con Dios. Es un asunto personal. Eres el administrador de tu propia vida. La palabra de Dios es para todos, absolutamente para todos. Hay mucho trabajo que uno tiene que hacer en todo tiempo de manera personal. Tú tienes tus propios enemigos, porque tú tienes tus propias debilidades como tus propias fortalezas. Pero es importante también en todo tiempo considerar, más adelante lo veremos, las necesidades de otros. Y es importante que el entendimiento no se nos desfase, que tenga las directrices de la verdad. Sed sobrios. Sed sobrios.
es estar verdaderamente firme, no estar intoxicado, estar claro en los sentidos, capaz de discernir. Y esa capacidad de confiar en el Señor nos va a dar la capacidad de esperar por completo en la gracia. Tendrás la victoria. No te desesperes. Nada es que puede estar ahí para siempre. El Señor va a trabajar, y eso que pudo haber sido una debilidad podrá ser una fortaleza para tu vida. Crecer es eso también. Siempre hay dolor. Cuando uno es niño, piensa como niño, habla como niño, pero cuando uno ya es grande, debe de asumir responsabilidades de grande. Cuando uno es niño es puro jugar, pero ya cuando tienes hijos y te piden, entonces es cuando la cosa empieza verdaderamente a estimularte. Es cuando nos dimos cuenta, ya crecí, ya tengo responsabilidades. Entonces, hermanos, que pues Dios les bendiga, y vamos a seguir por la tarde con este tema. Por favor, tenemos un enemigo en común, se llama Satanás. No lo minimice, no lo subestime. A veces es bien bonito el infeliz. Sí, es bonito. La Biblia dice que Satanás, Dios lo hizo, pues. Y cuando lo hizo, había música. Preparó un escenario espectacular. Es lo más bello de la creación. Pero tuvo un problema. Miren, Satanás era así. Dios quería hacer algo, yo voy. Y otro, yo voy. Y yo voy. Y para todo. Dice la Biblia, a causa de tus múltiples contrataciones. ¿Quién no quisiera un empleado así? Yo voy. ¿Pero qué crees? Dije, pues yo sé manejar el changarro este. Me las sé todas. Conozco bien todo el teje y el maneje. ¿Y qué cree? Convenció a la tercera parte de los ángeles. Se quiso poner a las patadas con Dios. Y Dios lo desechó. Esto es importante. De verdad, hermanos, él es un seductor. No está reconciliado. Nunca va a tener perdón. Satanás. No es como, no recuerdo si fue francés, este filósofo dijo: el día que Satanás se arrepienta, todos los que fueron al infierno por su culpa serán sacados del infierno. Qué romántico, esto está muy bien. Pero la Biblia dice que no es cierto. Está condenado. Y Satanás no puede estar reconciliado con Dios. Está condenado. No piense que seguir al diablo con un novenario cada año por 9 años va a salir. No existe tal cosa. Entonces piénsele, por favor, no subestime a su enemigo. Salomón dijo: cazadnos las zorras pequeñas, porque las vides están en ciernes. El pecado puede comenzar con un guiño de ojo, con una sutil caricia. El pecado primero hace cosquillas, nos repta en la mano como una oruga, pero después se convierte en una langosta que se traga nuestra vida. No juegue con eso. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana porque nos has dado de tu palabra, y gracias, Dios, porque desnudas a nuestro enemigo delante de nosotros. Hoy, Señor, nosotros podemos apelar a tu palabra. Señor, sabemos que podemos confiar en tu palabra.
No hay nada, Señor, que pueda mantenernos en la esclavitud cuando tú ya has muerto por nosotros. Son asuntos, Señor, de nuestro corazón, son asuntos que tenemos que emanciparnos y montarles la guerra a nuestro verdadero enemigo, que siempre está al acecho. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla mentira del suyo, habla porque eso es el mentiroso y es el padre de la mentira. Nosotros sabemos que el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y destruir. Pero Dios, ayúdanos a tener esta inteligencia espiritual y saber que tú has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Sé, Señor, que cada uno de nosotros tiene su propia carrera. Cada uno de nosotros está corriendo en el estadio de la vida. Y que la victoria, Señor, está hasta en la meta. Ayúdanos a correr de manera que cada uno de mis hermanos tenga la victoria, haya llegado a la meta y se lleve el triunfo. Muchos obstáculos habrá, muchas distracciones también. Aparecerá la fatiga, aparecerá el desánimo, aparecerá la falta de fuerza en nuestra carrera espiritual. Pero Dios, ayúdanos a enfocarnos en Cristo, el que tiene el poder y la fuerza. Permítenos, Dios, recibir de tu mano la corona de justicia, así como lo dijo el apóstol Pablo. Y Dios, regocijarnos juntos. Todas las lágrimas sé que se enjugarán en aquel tiempo, en aquel momento. Pero Dios también, el pasar por muchas situaciones difíciles, nos hacen considerar, Señor, todo lo que pasó Cristo y lo padeció y lo sufrió por nosotros. Y entre más de repente sufrimos, nosotros entendemos cuánto Cristo nos amó y no de ninguna manera renunció. Perdona nuestras faltas, todos nuestros pecados que nos asedian y ayúdanos a sacrificarlos. Que no gobierne, Señor, Satanás, ni sus seducciones, ni sus pensamientos. De ninguna forma. Ayúdanos a discernir, Dios, en nuestra propia vida entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Quédate con mis hermanos, Dios. Anímales, vivifica enormemente su vida. El gozo de tu salvación sea el distintivo de cada día en su corazón. Gracias, Dios, por esta mañana, por este día. Y gracias, Dios, por las oraciones de todos para con todos. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos, que nos siga sosteniendo fiel a tu evangelio. Amén.